ahí no podía operar su declaratoria como bienes de orden público. Enfatizó el tema de la educación y propuso que el gobierno hiciera una campaña intensa de los bienes entre la sociedad, a fin de que fueran ellos quienes protegieran el patrimonio. Es preciso destacar que la participación de José Luis Cuevas fue fundamental para exceptuar de su declaración como monumentos artísticos las obras de artistas vivos. Dicha disposición quedó claramente en la ley vigente. David Alfaro Siqueiros fue uno de los últimos participantes en aquellos debates. Como señalé antes, tanto él como José Luis Cuevas y Carlos Pellicer habían tenido participación activa en el preámbulo de estos debates, sobre todo a partir de su propuesta de intervención del ejército. Sixty Wolf y Cottom en la protección de los sitios arqueológicos. Así, pues, coincidiendo con el gremio antropológico fundamentalmente, se abocó a la protección del muralismo como el movimiento más importante de la técnica pictórica y escultórica. Como dato histórico, es interesante saber que fue a partir de la realización del Congreso de Artistas Soldados 36, 37 realizado en Guadalajara en 1918, que se propuso esa protección pidiendo que se les proporcionaran edificios importantes para crear murales. Prácticamente de la intervención de Siqueiros se determinó declarar el muralismo como monumento artístico de dominio público. En este apartado, finalmente, no puedo dejar de hacer referencia a un acontecimiento que ocasionó mucho revuelo, sobre todo en los medios de comunicación escrita. Este fue el caso de la participación de Julio Cabrera, un personaje muy controvertido que protagonizó el escándalo en aquellos debates. En su intervención, Julio Cabrera hizo de inicio una denuncia en el sentido de que Alfonso Caso no había sido quien descubrió la tumba 7 de Monte, Albán, sino que habían sido otros personajes en donde destacaba la figura de Eulalia Guzmán. Hizo asimismo una apología de su persona, relatando las supuestas acciones que había efectuado para poder confiscar bienes arqueológicos, denunciarlos o detener a saqueadores de aquellos bienes. En uno de sus planteamientos aseguró que el subsecretario José Ángel Ceniceros lo había autorizado para ello. Cabrera llegó incluso a confesar la comisión de un crimen, un asesinato según explicó, motivo de un acoso por parte de una mafia de traficantes. Dio incluido el nombre de varios integrantes de esa mafia a la que se refería, por ejemplo, Salomón Hall, Juan Leonard, Carmen Curi de Leonard, Stendhal y Curistán. 37. Entiendo que así se autonombraron alumnos de la Escuela de Bellas Artes quienes optaron por pertenecer al ejército constitucionalista surgido en el contexto de la Revolución Mexicana. Sixty Wolf y Cottom. De manera audaz, acusó a los maestros Román Piña e Ignacio Bernal de ser coleccionistas de piezas arqueológicas, pidiendo al presidente que fueran destituidos. Sobre estas acusaciones no presentó una sola prueba. De hecho, en el diario Excelsior 38, el propio Ignacio Bernal, conjuntamente con varios miembros de la Asociación de Antropólogos, desmintió las acusaciones de Cabrera y afirmó que procedería de la misma manera que lo había hecho Alfonso Caso, a quien también había acusado en su momento. Sin embargo, el maestro Caso lo denunció penalmente por difamación. Por su parte, Julio César Olivé, en una entrevista publicada en el mismo rotativo, afirmó que la Asociación Mexicana de Antropólogos denunciaría penalmente a Julio Cabrera por el mismo delito de difamación, calificando a Cabrera como un maníaco que se había dedicado a acusar a todos los directores del INAH de saqueadores. Pero el desagravio vendría en las siguientes consultas públicas. Fue la arqueóloga Noemí Castillo quien realizó una defensa muy sólida de aquellos antropólogos a quienes había acusado Julio Cabrera e incluso entregó documentos en donde probaba la usurpación de funciones y de profesión del señor Cabrera. El subsecretario Aguirre Beltrán y los coleccionistas también mostraron su enojo con dichas acusaciones. El hecho no tuvo mayor trascendencia, y aquel fue solo un incidente dentro del ejercicio de discusión de un tema que por lo que se veía también mostraba su lado emotivo. Los personajes. Siendo el elemento emotivo nada despreciable para dimensionar estos debates, afortunadamente este y varios otros casos
no definieron el rumbo de la protección de bienes fundamentales en la historia nacional por parte del Estado mexicano, aunque sí pretendieron llevar la discusión. 38. Excelsior, the 25th and 26th of March 1972. 60. Wolf y Cotton a otra arena, la de la confrontación personal sobre la base de acusaciones no sustentadas, cuestión que afortunadamente creo que fue maduramente abordada por quienes debatieron en el espacio de la consulta legislativa. Pero para comprender este elemento y otros de mayor trascendencia, como las formaciones profesionales, la obra, la trayectoria de los personajes, me resulta indispensable saber quiénes debatían, en la medida de lo posible conocer su origen, su formación y, en su caso, su militancia, lo cual nos ubica y explica mucho respecto de lo que resultan ser decisiones de Estado y la preponderancia de uno u otro factor real de poder. Cito únicamente 2 ejemplos que ayudan a dimensionar dicho ejercicio. Hace ya casi 30 años que, en el caso de la historia de la antropología en México, Carlos García Mora y Lina Odena, reconocidos académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, publicaron una monumental obra colectiva sobre la historia de la antropología en México, dedicándole varios tomos a los protagonistas de aquella historia en nuestro país, en donde, de manera seria y profunda, especialistas elaboraron interesantes biografías de aquellos personajes de la antropología. A raíz de la lectura de dichas biografías, uno puede entender los diversos derroteros que siguen a la construcción institucionalizada de una disciplina de conocimiento, su solidez filosófica y científica. Dichos tomos 9, 10 y 11 de aquella obra resultaron y siguen resultando hasta hoy torales para comprender, por ejemplo, la complejidad del conocimiento antropológico, sus influencias, sus tendencias, la complejidad de sus organizaciones y la creación institucional de carácter público, incluidos sus aportes a la vida del país. Otro experimento lo fue el de la célebre Enciclopedia de México, misma que en sus inagotables 12 tomos recoge una gran cantidad de biografías históricas de importantes personajes de la vida pública de México. Por ello lo considero un instrumento de consulta fundamental de la historia de México. 60 Wolf y Cotton. En esta parte del trabajo no pretendo, ni por equivocación, menos pretenciosamente, hacer algo siquiera que se compare con los ejemplos que he citado antes. Únicamente, en todo caso, recojo el método que me ayude a aproximarme a los personajes que intervinieron en las consultas públicas, cuyo texto es motivo de este preámbulo, pero que en mi concepto refiere posiciones, teorías, datos históricos, políticas públicas, ideologías y formaciones profesionales vertidas en los debates. Advierto, pues, que son meras referencias generales que sin duda alguien con mayor profundidad podrá retomar como una línea de investigación propia, considerando que, en algunos casos, por la razón que sea, no es fácil, o de plano es imposible, encontrar datos de algunos de aquellos personajes, a no ser que uno explore otros afluentes que en diversas ocasiones lo conducen a uno a los datos anhelados, situación que en este caso me fue imposible realizar. 62 Wolf y Cotton. Datos biográficos de los protagonistas. Alfaro Siqueiros David, originario de la ciudad de Chihuahua, nació en 1896 y murió en Cuernavaca, Morelos, en 1974. Estudió en el Colegio Marista Franco-Inglés de 1908 a 1911. Como estudiante de pintura participó en la huelga de la Academia de Bellas Artes San Carlos en 1911, por lo cual fue encarcelado. Sin embargo, gracias a esta huelga de 6 meses, se renovaron los métodos pedagógicos. En 1913 se incorporó a la Escuela al Aire Libre de Santa Anita, fundada por Alfredo Ramos Martínez. Conspiró al lado de un grupo de obreros y estudiantes en contra de Victoriano Huerta y colaboró en La Vanguardia, periódico del Ejército, constitucionalista que se publicaba en Orizaba, Veracruz.
Se incorporó a este ejército, alcanzando 4 años después el grado de capitán segundo, adscrito al Estado Mayor del general Manuel M. Diegues, comandante militar y gobernador por ese tiempo del estado de Jalisco. Organizó el Congreso de Artistas Soldados, 1918, y al año siguiente viajó a España como becario y en Barcelona publicó la revista Ida Americana en 1921, en cuyo primer número incluyó 3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación. Durante su etapa de estudiante en París fue becado por la CEP desde marzo de 1921. De nuevo en México, 1922, pintó los murales, los mitos, los elementos y el entierro del obrero sacrificado en el patio chico de la Escuela Nacional Preparatoria. Por la realización de estas obras, descuidó sus asignaturas de dibujo y trabajos manuales en la Escuela Normal Nocturna. Un año después fungió como secretario general del Sindicato de Pintores y Escultores. Grabadores Revolucionarios de México creó y dirigió el semanario El Machete, 1924, al lado de Xavier Guerrero, José Clemente Orozco y Diego Rivera. En Guadalajara participó al lado de Amado Cueva en la decoración mural y en el diseño de las tallas de la puerta del Aula Mayor de la Universidad y en la vieja iglesia de Santo Tomás, 1924. Dirigió varios movimientos sindicales y fue secretario general de la Federación Minera, de la Federación Obrera de Jalisco y de la Confederación Sindical Unitaria de México de 1926 a 1930. Producto de ello fue encarcelado varias veces, por lo que se resguardó en Taxco, Guerrero, y ahí realizó más de 100 obras. En 1932 fue expatriado y ya en Los Ángeles, en la Chouinard School of Art, pintó 62 Bolficoto, Mitin Obrero y en la Plaza Art Center, América Tropical, en Santa Mónica, en una casa particular, Retrato Actual de México. En Estados Unidos también lo expulsaron a Sudamérica y en Don Torcuato, Argentina, realizó para la decoración de una cantina, ejercicio plástico, obra que realizaba por primera vez con materiales sintéticos. De vuelta a México. A 1934 fue presidente de la Liga Nacional contra el Fascismo y la Guerra. En Nueva York dirigió Taller Experimental 1935 y un año después se incorporó al Ejército Republicano Español junto con otros intelectuales y ahí logró el rango de teniente coronel. En México, 1939, estuvo al frente del equipo que elaboró en el Sindicato Mexicano de Electricistas el mural Retrato de la Burguesía. Formó parte del grupo que atentó en contra de Trotsky en México. 1940. En Chile pintó para la Escuela de México en Chillán el mural Muerte al Invasor, 1942-1943, y en La Habana, Cuba, pintó Alegoría de la Igualdad, Confraternidad de las Razas Blanca y Negra y Nuevo Día de las Democracias, 1943. En México fundó el Centro Realista de Arte Moderno, en donde pintó Cuauhtémoc contra el mito, 1944, y el taller de ensayo de pintura y materiales plásticos en el Instituto Politécnico Nacional. De su autoría son los paneles Nueva Democracia, Victoria del Fascismo y Víctimas de la Guerra en el Palacio de Bellas Artes en 1944. Inició la composición Patricios y Parricidas en la escalera de la antigua aduana de Santo Domingo y publicó No hay más ruta que la nuestra. Para el año de 1947 expuso 70 obras en el Palacio de Bellas Artes como El Coronelazo, Autorretrato, Nuestra Imagen Actual y Diablo en la Iglesia. Al año siguiente, a partir de su curso teórico práctico en la Escuela de Bellas Artes de San Miguel Allende, realizó el mural Monumento al General Ignacio Allende y recogió su experiencia en cómo se pinta un mural 1951. La Bienal de Venecia lo reconoció con un premio otorgado a artistas no italianos 1950, al trabajar nuevamente en la antigua aduana de 64 Bolficotón. Santo Domingo hizo el tablero Cuauhtémoc Redivivo y editó la revista de arte. Público.
Posteriormente realizó los murales El hombre, amo y no esclavo de la máquina en el Instituto Politécnico Nacional en 1952, por una seguridad completa y al servicio de todos los mexicanos, en el auditorio del Hospital D. Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1952 a 1954, el pueblo a la universidad al pueblo, en la torre de la Rectoría en Ciudad. Universitaria, 1952 to 1956, Anapología de la futura victoria de la ciencia médica contra el cáncer, en el pabellón de oncología del Centro Médico, 1958. En 1957 inició el mural La Revolución contra la Dictadura Porfirista, en el Museo Nacional de Historia de Chapultepec, y el año siguiente el arte escénico en la vida social de México en la Asociación Nacional de Actores. En el año de 1959 se movilizó para lograr la libertad de presos políticos, dirigentes y militantes sindicales. Dictó conferencias en Venezuela y Cuba en contra del gobierno de Adolfo López Mateos, por lo que fue encarcelado en Lecumberri, acusado de disolución social y otros delitos, de los que fue absuelto en 1964. Durante su estancia en la cárcel pintó cuadros de Caballete y el retrato de Alfonso Reyes, a solicitud del Colegio Nacional. Posteriormente creó en Cuernavaca un taller de integración patrocinado por Manuel Suárez, el industrial, donde elaboró La Marcha de la Humanidad, un mural en paneles articulables en una superficie de 4,000 metros cuadrados para el cual se edificó el Poliforum del Hotel D. México en la capital del país, que se inauguró en diciembre de 1971 por el presidente del país. Algunos años antes, Siqueiros terminó en el Castillo de Chapultepec, del Porfirizo a la Revolución, 1966, y un año después recibió el Premio Lenin de la Paz y donó dicho premio al pueblo de Vietnam, entonces en Guerra 38. 39. Aguirre Beltrán Gonzalo. El doctor Gonzalo Aguirre Beltrán nació en Tlacotalpan, Veracruz, el 20 de enero de 1908. Realizó sus estudios profesionales como médico cirujano en la UNAM en 1931. Inició su carrera como científico social cuando en 1940 publicó un estudio sobre la Tierra en la región de Huatusco. Esta obra abrió un campo de investigación que luego siguieron estudiosos mexicanos. 39. Camp, Roderick I. Sección de Obras de Política y Derecho. Biografías de políticos mexicanos 1935 a 1985, 1992, México, Fondo de Cultura Económica, páginas 21, 54, 67, 82, 312, 313. 478,479. 64. Wolfi Cotton Extranjeros al estudiar los antecedentes históricos del movimiento zapatista y la formación de los grandes dominios territoriales. En 1942 emprendió en el Archivo General de la Nación una minuciosa investigación sobre los antecedentes de la población negra de México que le llevó más de 2 años de labor. En 1945 pasó a la Universidad de Northwestern, donde recibió formación antropológica bajo la dirección eminente de Melville J. Herskovits, el más destacado africanista de nuestro tiempo. En cuanto a trabajos sobre la población indígena en México, su primera obra a este respecto se titula Problemas de la población indígena de la cuenca de Tepalcatepec. Esta obra marca el inicio de una nueva época en el ámbito de las investigaciones, hasta entonces reducidas a estudios de comunidad. Además del interés que tuvo por la población negra y por los estudios de integración regional y educación, gran parte de su obra la dedicó a los problemas de salud entre las poblaciones indígenas. Debe hacerse notar que su contribución a la educación universitaria está contenida en el libro La Universidad Latinoamericana, publicado por la Universidad Veracruzana en 1961.
En 1991 recibió la medalla Belisario Domínguez, máxima distinción que confiere el Senado de la República por sus aportaciones académicas en el campo de las ciencias sociales. Tuvo la fortuna de ser pionero en el acierto de abrir campos nuevos a la investigación y a la práctica antropológica en el área de los estudios afroamericanos, en el campo de las luchas agrarias y de la formación de los grandes dominios territoriales. Destacó en los estudios afroamericanos en la construcción del paradigma integrativo del indio en México y otros países de la llamada Mestizoamérica 39. Alonso Sandoval José Luis. Nació el 24 de febrero de 1937 en San Pedro, Coahuila, norte, urbano. Hizo estudios de primaria en la Escuela Pública Rural Francisco Saravia El Compás, Durango, de secundaria en la Escuela Normal Rural de Tamatán, UNAM MSF, recuperado el 14 de marzo de 2014 del INC. Las consultas públicas, motivos y razones 75. Tamaulipas, obtuvo certificado de profesor normalista de la escuela. Normal de Saltillo, Coahuila, estudió preparatoria en la escuela. Preparatoria nocturna del estado de Coahuila. Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho UNAM. Fue diputado federal por el Tercer Distrito Federal. 1970 to 1973, miembro de las comisiones del Distrito Federal de Zonas Desérticas y Asuntos Forestales. Secretario de Organización del PRI en el Distrito Federal 1973 to 1975, presidente del Comité del PRI del Tercer Distrito del Distrito Federal, presidente del PRI en el Distrito Federal 1979 a 1982. Secretario auxiliar del Secretario General del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, secretario particular del Director General de Educación. Superior, Secretaría de Educación Pública. Secretario de Organización del CEN de la CNOP 1972 to 1973. Presidente de la Sociedad de Estudiantes de la Facultad de Derecho, UNAM, 1962. 41. Batis Vázquez, Bernardo. Nació el 14 de septiembre de 1936 en el Distrito Federal, urbano. Estudió primaria en el estado de Chiapas y en el Distrito Federal, secundaria en la Escuela Secundaria número ONE Distrito Federal, preparatoria en la Escuela Nacional Preparatoria Distrito Federal, titulado en Derecho, Facultad de Derecho UNAM, profesor de la Escuela Preparatoria Nocturna Benito Juárez y en el Instituto Hispanoamericano, profesor de Sociología en la Universidad Iberoamericana, DE, diputado federal suplente, diputado del PAN, 1967 to 1970, por el Distrito Federal, diputado federal por el 16º Distrito del Distrito Federal, 1970 to 1973, miembro de las comisiones del Departamento del Distrito Federal, Primera Ejidal y de Moneda Instituciones de Crédito, diputado plurinominal por el PAN, 1982 to 1985, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. Se afilió al PAN en 1955, ha sido presidente del Comité Regional del PAN en el Distrito Federal y del Comité Nacional del PAN en el Distrito Federal, así como miembro del Comité Nacional del PAN, secretario general del PAN en el periodo 1972 a 1975 y en 1983. 41. Litvak King Jaime S.F., recuperado el 20 de octubre de 2012, del INC. Las consultas públicas, motivos y razones 75. Bonfil Batalla, Guillermo. Nació en la Ciudad de México en 1935, etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología y doctor en Antropología por la UNAM. Fue catedrático e investigador en esas instituciones y en la Universidad Iberoamericana. Realizó trabajo de campo vinculado con problemas de nutrición, vivienda, organización religiosa, comercio y desarrollo económico en comunidades rurales y en zonas indígenas, particularmente en Cholula y en la región de Cuautla-Amecameca. Chalco. En 1972 fue nombrado director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Publicó artículos y ensayos en revistas especializadas y colaboró en obras colectivas con trabajos que, al igual que muchos de sus artículos, plantean una renovación de la antropología mexicana. Entre ellos pueden mencionarse los siguientes: Imperialismo y cultura nacional en la educación, historia, obstáculos, perspectivas, en 1967. Del indigenismo de la revolución a la antropología crítica, en De eso que llaman antropología mexicana, 1970, y México Profundo, 1987. También colaboró en la realización de 2 películas documentales, Los Amuzgos, en 1962, y Él es Dios, en 1965. En 1963, ya como director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, apoyó la creación del CICINAG. Años después, de 1976 a 1980, fue su director hasta que se transformó en el CIESAS. Durante su gestión como director se abrieron nuevos trabajos de investigación, como el de estudios étnicos, en el que, además de estudiar las minorías indígenas, se inició el estudio de extranjeros en México: españoles, judíos, norteamericanos, alemanes y libaneses. También impulsó el programa de formación de la licenciatura en etnolingüística, cuya primera generación inició en 1979. Fortitude. Falleció en 1991.42. 43. Fortitude. Necrology es fe, recuperado el 20th of October 2012 de X. Upcoming exhibitions 11 Necrology in Memoriam Chaime Litvak. Link 43. Información institucional. Fundadores sin fecha, recuperado el 20 de octubre de 2012. D. Las consultas públicas, motivos y razones 75. Carrali de Teresa, Luis 43. 44. Nació en la Ciudad de México, abogado y notario egresado de la Escuela Libre de Derecho. Escribió Derecho Notarial y Derecho Registral. En esta obra, el autor estudia la importancia de una figura que dé certeza a los actos jurídicos celebrados entre los integrantes de una sociedad, función que en nuestro derecho se reviste en la figura del notario, en virtud de la delegación de fe pública que le otorga el Estado y a los conocimientos indispensables que para dicha tarea ha hecho suyos dicho fedatario, sobre la base de las facultades y las obligaciones que establece la ley. La primera edición es de 1965 y es la primera obra que estudia aisladamente esta materia, involucrando el aspecto registral íntimamente ligado al notarial. 45. Carrera Estampa Manuel. Don Manuel Carrera Estampa nació en la Ciudad de México el 21 de octubre de 1917 y murió el 12 de junio de 1978. Como muchos historiadores mexicanos, se inició en la abogacía, pero no la ejerció. En cambio, hizo estudios de historia en todos los lugares de esta capital en donde se ofrecían: la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su acuciosidad como investigador le llevó también a interesarse en la archivística y la biblioteconomía, haciéndolas campos de su interés. Fue historiador de múltiples curiosidades y se interesó por una amplia gama de temas, de la biografía de algunos héroes, pasando por ferias, monedas, pesas y medidas, hasta los platillos y las bebidas mexicanas. A su cuidadosa búsqueda debemos numerosos links. 44. Muestra del archivo documental de Guillermo Bonfil Batalla, recuperado el 20 de octubre de 2012, de link 45. CIMAC en línea, México, Comunicación e Información, estudios sobre la Ciudad de México, su trazo, las consultas públicas, motivos y razones, 75 estudios sobre la Ciudad de México, su traza, sus planos, sus monumentos, el precio de los terrenos a lo largo de 3 siglos, etc. Su guía artística de la Ciudad de México y sus delegaciones todavía es de gran utilidad. Por sus estudios sobre la capital del país, le corresponde el reconocimiento como cronista de la Ciudad de México.
El interés por la historia económica se le despertó temprano, ya que sus primeros artículos sobre el gremio de plateros, impuestos y gremios en la Nueva España, los obrajes indígenas y las instituciones de crédito novohispanas datan de 1946 y 1947. Más tarde se ocuparía del sistema monetario colonial, las ferias novohispanas, la industria minera, la corporación gremial y la industria de la transformación, la NAO de China y los gremios mexicanos. El doctor Carrera Estampa, junto con otros pioneros como Don Luis, Chávez Orozco, Silvio Zavala y José Miranda, empezó a estudiar desde hace casi medio siglo temas que solo a fines del decenio de 1960 empezarían a ser el objeto de estudio de mexicanistas nacionales y extranjeros, los gremios mexicanos. La organización gremial en la Nueva España, 1521 a 1861, su obra más importante, es todavía de consulta obligada para los interesados en el tema y el único estudio general con que contamos. La obra es excelente, empieza por proporcionarnos un marco general de las corporaciones gremiales españolas en el siglo XVI para después dibujar los cambios que éstas sufrieron al ser trasplantadas a América. Analiza la institución gremial y su lugar en la sociedad novohispana, organización, cofradías, administración, relaciones de los gremios con las autoridades civiles, diferencias de castas en la organización gremial y la evolución histórica de la institución. No queda un solo tema pertinente fuera de su descripción. Jerarquías y atribuciones, fiestas y juntas de gobierno, funcionarios y formas de enseñanza, horas de trabajo, instrumentos utilizados, reglamentación de técnicos, contratos y salarios, control de calidad, trabajo femenino, privilegios de los agremiados, etc. Además de ser un estudio completo, producto de una cuidadosa investigación en archivos y en una amplia bibliografía, Carrera logró también una obra de interesante y amable lectura. Entre sus obras Las consultas públicas, motivos y razones 75 Tacan, planos de la Ciudad de México, Archivaría Mexicana, los gremios mexicanos, Guía artística de la Ciudad de México, Historia del escudo, Nacional de México y las ferias comerciales de Nueva España, 45, 46, Castillo Tejero, María Noemí 46, 47. Maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Ciencias Antropológicas, especialidad en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología. Posgrado en Arqueología, Universidad de Londres, Inglaterra. Doctorante en Arquitectura Prehispánica, Facultad de Arquitectura, UNAM. Cali Mayor Octavio. Nació el 14 de diciembre de 1920 en Pozo Colorado, Cintalapa, Chiapas, Sur Rural. Efectuó estudios de primaria en la Escuela Benito Juárez, Cintapalapa y en el Distrito Federal en la secundaria número 3, Distrito Federal. Cursó su bachillerato en la Escuela Preparatoria para Hijos de los Trabajadores Coyoacán. Se graduó de médico en la Escuela Nacional de Medicina UNAM. Fue profesor de Historia Universal y de Medicina UNAM. Diputado federal por el Sexto Distrito de Chiapas, 1970 a 1973. Miembro de las Comisiones de Asistencia Pública, de Asuntos Indígenas y de Relaciones Exteriores. Codirigió la campaña de Efraín Aranda Osorio a la gubernatura de Chiapas, 1952, secretario de Acción Política de la CNOP Chiapas, 1952, director de las Comisiones Públicas para la campaña presidencial de 1952 en Chiapas. Director de Otoneurología, Hospital General Ciudad de México. Miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Neurología, autor de varios libros. 46. Instituto Nacional de Bellas Artes, recuperado el 20 de octubre de 2012 del INC. 47. Dirección de Etnología y Antropología Social, SPOEF, recuperado el 20 de octubre de 2012 del INC. Las consultas públicas, motivos y razones 75. Cardos de Méndez Amalia. Nació en 1925. Ingresó a la Escuela Nacional de Antropología
Historia en 1946. En 1947 realizó trabajo de campo en la zona arqueológica de Cabá, Yucatán. En 1948 tomó cursos en el Departamento de Antropología de la Universidad de Columbia, Nueva York. Terminó en México la carrera de arqueología en 1949 y solicitó una beca al Institute of International Education, la cual le fue otorgada por medio del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, por recomendación del magista Herbert J. Spinden. Esto le permitió estudiar la arqueología del suroeste de Estados Unidos y técnicas de excavación durante 2 semestres en el Departamento de Antropología de la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, de 1950 a 1951. En julio de 1951 fue llamada por el INAH para participar en los trabajos arqueológicos que se realizaban en Chichén Itzá, Yucatán, bajo la dirección del arqueólogo Jorge R. Acosta. Poco después de terminadas tales excavaciones, ingresó al instituto con una plaza de practicante de arqueología, quedando adscrita a la Oficina de Monumentos Prehispánicos de la ciudad de Mérida, Yucatán, bajo las órdenes del arqueólogo Alberto Ruz. Elaboró una tesis novedosa para obtener el título de arqueóloga y el grado de maestra en ciencias antropológicas, que se intituló El comercio de los mayas antiguos, 1958. En 1961 fue nombrada jefe de la bodega de arqueología del Museo Nacional de Antropología, puesto que desempeñó durante 14 años. Después se dedicó únicamente a la curaduría de la colección maya, 47. 48. Rojas Rabiela, Teresa, Juan Carlos Reyes Garza, 1948 to 2012, inline, August of 2012, date of consultation, the 24th of March 2014, available at link. Las consultas públicas, motivos y razones 75. Cuevas, José Luis. Nació en la Ciudad de México en 1934. Aunque él mismo se denomina autodidacta, completó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y posteriormente en la Institución de Enseñanza Universitaria de la Ciudad de México. Su primera exposición se celebró en la Galería Pris, en la Ciudad de México, en 1953, pero fue un año más tarde cuando obtuvo su mayor logro hasta entonces, consiguiendo vender toda la obra expuesta en la Galería Pan American Union, Washington. En la década de los años 50, junto con un grupo de jóvenes artistas, Cuevas se convirtió en uno de los artistas más significativos de la generación de la ruptura, la cual se caracterizó por su oposición al realismo social que dominaba el arte mexicano. A través de una serie de artículos publicados en el periódico Novedades entre 1957 y 1959, José Luis. Cuevas expuso su idea de la estética artística, basada en la libertad de expresión tanto de la forma como de la temática. Esta idea era defendida por los artistas jóvenes del momento, que querían alejarse del muralismo y del mensaje de contenido político y social. En 1955 expuso en la Galería Edouard Loeb de París, en donde conoció a Pablo Picasso, el cual adquirió 2 obras de la exposición. Para entonces, José Luis Cuevas era reconocido internacionalmente como uno de los grandes propulsores de la rebelión neofigurativa. Gracias al éxito obtenido, el autor fue invitado a trabajar en talleres de distintas partes del mundo, incluidos el Tamarind Workshop de Los Ángeles, California, Polígrafa en Barcelona en 1981 y el Taller Quirón, México. La obra de Cuevas está influida tanto por clásicos como Goya y Picasso, así como por Posada y Orozco. Durante su carrera ha realizado diversos homenajes a sus pintores y escritores favoritos como Dostoyevsky, Kafka o Quevedo a través de sus dibujos y sus obras gráficas. Cuevas define sus dibujos como una representación de la soledad del hombre contemporáneo y su incapacidad para comunicarse. Es por esto que suele distorsionar y transformar las figuras humanas, dándoles un toque único.
Ha tenido múltiples exposiciones individuales en todo el mundo, como en la Universidad de Texas en 1961 en el San Francisco Museum of Art en Las consultas públicas, motivos y razones 75. 1970 en el Museo de Arte Moderno de México en 1972 y en el Museo de Arte Moderno de París en 1976. Su obra también ha obtenido varios premios y galardones, como el primer Premio Internacional de Dibujo en la Bienal de Sao Paulo 1959, el primer Premio Internacional de Grabado en la Trienal de Nueva Delhi 1968, el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México, y además recibió la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa 1991. 49. Hernández, Agapito 49. 50. Licenciatura en Educación Media en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Ciudad Madero, Tamaulipas. León Murillo, Maximiliano. Nació el 13 de febrero de 1925 en Tecario, Michoacán, Centro Occidente, rural. Estudió primaria en la Escuela República de Brasil, Ciudad de México, 1935–1940. Secundaria en la Escuela Nacional de Maestros, 1941–present. 1946. Preparatoria, Ciudad de México, 1953–1954. Obtuvo el certificado de maestro normalista en Historia de México e Historia Universal por la Escuela Normal Superior, 1955–1959. Estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología y Historia, 1960–1965. Maestro de primaria y secundaria, Distrito Federal, durante 25 años, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria. Diputado federal de partido por el PPS, 1970. 1973, miembro de las Comisiones de Asuntos Indígenas, de la Primera de la Defensa Nacional, de la Industria de la Radio y la Televisión, del Petróleo y de la Segunda del Trabajo. Miembro del PPS. Líder del SNT. 49. Instituto de Investigaciones Histórica, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en línea, fecha de consulta, the 24th of March, 2014, disponible en link. 50. Alfaro Siqueiros, David, BiblioWeb Link, sede Enciclopedia de México, UNAM, 1998, fecha de consulta, the 20th of October 2012, disponible en link. Las consultas públicas, motivos y razones 75. Litvak King Jaime. Nació en la Ciudad de México al 10 de diciembre de 1939. Su formación escolar la desarrolló en el Colegio Israelita de México de 1939 a 1950 y obtuvo el grado de bachiller en agronomía. Sus estudios profesionales los llevó a cabo en varias instituciones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde se graduó como arqueólogo en 1963. Se graduó en la Maestría en Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con la tesis Cihuatlán y Tepecuacuilco, dos provincias tributarias de México en el siglo XVI. Su doctorado en antropología también es de la UNAM. La obtuvo en 1970 con su trabajo, El Valle de Xochicalco, un modelo estadístico para la arqueología regional. Su formación profesional incluye también estudios en varias universidades extranjeras: Indiana University 1064, University of Pennsylvania 1904, Cambridge University 1967–1967, Fundación El Eriche 1967. Desde 1968, los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, antes la fue del Departamento de Prehistoria del Instituto Nacional de Antropología a Historia, INAH, 1963–1967. Ha realizado investigaciones en Guanajuato, Guerrero, Morelos, Chiapas y el Valle de México. Sus publicaciones comprenden innumerables artículos y libros, entre ellos, Todas las piedras tienen 2000 años.
Una introducción a la arqueología, 1966, fue director fundador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, 1979-1984. Son varios los reconocimientos que recibió al Premio de Arqueología Bernardino de Sahagún en 1971. Premio Universidad Nacional, 1966. Fue investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, así como maestro en varias universidades, la Escuela Nacional de Antropología o Historia, la Universidad de las Américas, la UNAM, la University of Minnesota, la University of New Mexico, la University of Texas en El Paso y la Tulane University. Además, fue investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas, coordinador de la Biblioteca Juan Comas, miembro de varias comisiones y consejos, editor y colaborador en varias publicaciones, asesor. Las consultas públicas, motivos y razones 75 de tesis y también locutor de programas de Radio 50. 51. Falleció el 2 de octubre de 2006. 52. Manrique Castañeda, Jorge Alberto. Nació en la Ciudad de México en 1936. Estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en Historia del Arte en las universidades de París, Sorbona y Roma. Fue profesor y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue reconocido con el Premio Universidad Nacional en Docencia en Humanidades en 1992 como investigador mérito del Instituto de Investigaciones Estéticas, the 21st of June 2000, y con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2005 en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía 52. 53. Nalda Hernández, Enrique. Nació en Logroño, España, el 14 de agosto de 1936. Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde conoció y estuvo cerca de figuras clave de la arqueología mexicana, como Pedro Armillas, cuyas aportaciones fueron definitorias en su formación por el uso de la fotografía aérea en los estudios arqueológicos. Fue profesor de la ENAH, en donde gestionó la creación del Departamento de Investigaciones Arqueológicas, lo que abrió la posibilidad de que esa institución tuviera un lugar en el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, y de que sus proyectos se vincularan más estrechamente al quehacer de la escuela, aunque el fuerte debate que generó ese departamento originó su desaparición en 1984. Entonces, Nalda aceptó la dirección de 51. Dirección de Etnología y Antropología Social, excepto F, recuperado el 20 de octubre de 2012, del Inc. 52. Rubín de la Borbolla, Daniel, SF, recuperado el 20 de octubre de 2012, del Inc. 53. Revista Justa, SF, versión electrónica, recuperado el 20 de octubre, 2012, Link. Las consultas públicas, motivos y razones 75. Registro arqueológico del INAH y dejó la ENAH, participando únicamente como profesor de las materias de técnicas arqueológicas. En esa etapa, en el noreste de Morelos, realizó un inventario de asentamientos prehispánicos empleando la interpretación de fotografías aéreas. Dirigió la última fase del proyecto Morelos, enfocada al sector denominado Corredor Sur en esa entidad. En la Dirección de Registro Arqueológico con Javier López Camacho, Enrique Nalda sentó las bases del proyecto Atlas Arqueológico Nacional. En 1986 se hizo cargo de la Coordinación Nacional de Centros, INAH. Hacia 1988 enfocó sus investigaciones a la península de Yucatán. Así llegó a Givenchy, asentamiento al sur de ese estado, descubierto por Thomas Gann en 1927, al que dedicó muchos años de trabajo. En 1987 inició excavaciones en el sitio. Paralelamente a la gestión de Nalda como secretario técnico del INAH, el proyecto Givenchy avanzó junto con otro, originalmente de menores pretensiones, comenzado en el cercano sitio de Cojun Lich. Falleció el 14 de abril de 2010.
Fue también socio fundador de La Jornada y miembro destacado del Colegio Mexicano de Antropólogos. Olivé Negrete Julio César. Nació en la Ciudad de México el 15 de mayo de 1914. Se recibió de abogado en 1939 con la tesis El derecho político y la lucha de clases, una investigación sociojurídica acerca del surgimiento del Estado en la época histórica. 56 Arte Trama SF, recuperado el 20th of October 2012 de Link. 57 Unames F, recuperado el 20 de octubre de 2012 de Link. Entre 1949 y 1942 fue secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo y miembro del Consejo de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. Con otros dirigentes encabezó con éxito la lucha en defensa del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, cuando el presidente Ávila Camacho intentó derogarlo. Participó en la creación del Partido Popular organizado por Vicente Lombardo Toledano y Narciso Bassols, a pesar de que discrepaba de sus ideas sobre la Revolución Mexicana. Ingresó a la Escuela Nacional de Antropología y Historia, ENAH, para aprender lenguas y conocer los problemas indígenas. Al principio cursó materias de lingüística, pero en 1951 decidió estudiar arqueología, continuando después estudios de etnología. Se tituló en 1958 con la tesis Estructura y dinámica de Mesoamérica, que mereció cum laude. El doctor Olivé ha desempeñado un papel muy importante en la creación de instituciones antropológicas en México. Fue director del comité editorial de la revista Acta Antropológica. De gran trascendencia fue su labor con respecto al marco jurídico de la ENAH. Su participación en la elaboración del reglamento de la escuela fue fundamental para su consolidación en 1958. En 1959, junto con Beatriz Barba, Johanna Faulhaber, Jorge A. Vivo y Bárbaro Dahlgren, a través de la Asociación Mexicana de Antropólogos Profesionales, lograron el reconocimiento de la profesión de antropólogo y sus distintas especialidades. El doctor Olivé tiene una extensa obra académica que abarca una diversidad de temas y problemas relacionados con la antropología, la historia, el derecho, el patrimonio cultural y los museos. Su libro, El INAH, una historia, publicado en 3 tomos, constituye una obra fundamental para el conocimiento de la historia y el papel que el INAH ha jugado en la investigación, protección y difusión del patrimonio cultural de México. 55, 54, 54. Preckler, Ana María. Historia del arte universal de los siglos XIX y XX. Tomo CEU en línea, 2003, fecha de consulta, the 14th of March 2014, disponible en Link. Ortiz Macedo Luis nació en la Ciudad de México en 1933, arquitecto y maestro en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ha colaborado como docente en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. De igual forma, ha sido fundador y secretario del Seminario de Historia de la Arquitectura en la UNAM. 1956 a 1960, secretario general de 1968 a 1969 y director durante unos meses de 1971 del Instituto Nacional de Antropología. Historia, director general del Instituto Nacional de Bellas Artes de 1972 a 1974. Presidente del Comité Nacional del International Council of Monuments and CITES 1977, Director de Fomento Cultural Banamex 1982 to 1984, vocal ejecutivo del Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México 1984 y miembro del Seminario de Cultura Mexicana a partir de 1985. Ha escrito 40 Centuries of Mexican Plastic Art, The Art of Colonial Mexico, The Monuments of Mexico, Our Mexican Painting, and Ernesto. Icaza, maestro del ingenuismo mexicano, 1985. 55. Perazauribe, Fer Alejandro, 57.
56. Originario del Distrito Federal, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pellicer Carlos. Nació en Villahermosa, Tabasco, el 16 de enero de 1897. Murió en la Ciudad de México el 16 de febrero de 1977. Debido a la Revolución de 1910, su familia dejó la Ciudad de México, a la que había llegado en 1908, para irse en busca de seguridad a distintas ciudades del interior del país como Orizaba, Jalapa, Mérida, Villahermosa y Campeche. Al retirarse su padre del ejército constitucionalista y de la administración pública, volvieron a la Ciudad de México en 1915 y Pellicer pudo ingresar a Hollywood 63 KKG y AWDQ y de Link. Link 55. Tomado de Link 56. Tomado de Link la Escuela Nacional Preparatoria. Por esos años aparecieron sus primeros poemas en El Estudiante en 1915, Gladios en 1916 y Sanev Ankh en 1918. Siendo alumno de la preparatoria, fue designado por el gobierno de Carranza para estudiar en Bogotá, Colombia, como representante de la Federación de Estudiantes 1918. Ahí conoció a Germán Pardo García, Germán Arciniegas y Juan Lozano, a quienes orientó en la creación de la Federación de Estudiantes Colombianos. Más tarde, en Caracas, Venezuela, realizó las mismas tareas en 1920. A su regreso a México se integró al equipo de trabajo del ministro de Educación, José Vasconcelos. Como su secretario, colaboró en El Maestro, revista promovida por dicho ministerio, junto con Vasconcelos, Gorostiza y Torres Bodet. Fue a Brasil en misión diplomática como parte del grupo que acompañó a Vasconcelos en 1922 y continuó su viaje por Uruguay, Argentina y Chile, durante el cual conoció a Leopoldo Lugones y a Pablo Neruda, y se reencontró con Enrique González Martínez. En compañía de Vasconcelos recorrió Europa y Medio Oriente desde 1926 hasta 1929. De regreso se incorporó a la campaña presidencial de Vasconcelos y defendió su propuesta, defensa que le costó ser encarcelado en 1930. 1931 a 1948 fue profesor de literatura e historia en escuelas secundarias y de poesía moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como parte del grupo de los contemporáneos, colaboró con poesía en su revista desde 1928 hasta 1931 y fue parte del escándalo desatado por el contenido y el lenguaje, acusado de inmoral, de la revista Examen, editada por los miembros del mismo grupo y financiada por el ministro de Educación. 1932. En 1937, participó en el Congreso de Escritores en Valencia, España, para solidarizarse con el movimiento republicano y, en 1946, fue el encargado de llevar los restos de Porfirio Barba Jacob a Colombia. 57. Ocupó el cargo de director del Departamento de Literatura 1943 a 1946. Invitado por el gobernador de Tabasco, Francisco J. Santa María, aceptó hacerse cargo de la reestructuración de los museos de su estado a 57. Gobierno de Campeche, 2009-2015, personajes ilustres, SQF, recuperado el 20 de octubre de 2012, de Link, principios de 1951. Ahí fue nombrado también jefe del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Juárez de Villahermosa, Tabasco. Se especializó en la organización de museos y en la investigación arqueológica. Montó, entre otros, el Museo de Tabasco en 1952, el Museo Arqueológico de Hermosillo, Sonora en 1956, la Casa Museo Frida Kahlo en 1958, el Museo Arqueológico de Tepoztlán 1965, al cual donó su colección, y el Museo Nacional de Arqueología Carlos Pellicer Cámara 1974. 58. Piñachán Román. Antropólogo y arqueólogo.
Nació en la ciudad de Campeche el 29 de febrero de 1920, hijo de Francisco Piña y Tranquilina Chan. Ingresó a la Escuela Nacional de Antropología y Historia en 1944. En 1945 cursó la especialidad de Antropología Física y continuó en 1949 con el posgrado de Arqueología, graduándose en 1951. Obtuvo el doctorado en Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1970. Durante su ejercicio profesional ha sido subdirector y director de la Dirección de Monumentos Prehispánicos del Instituto Nacional de Antropología y Historia, consejero de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, director del Centro Regional México Michoacán, profesor de la Escuela Nacional de Antropología y Historia y catedrático de la División de Doctorado en Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro numerario de la Universidad Iberoamericana, fue coordinador honorario del Centro de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche. Ha ocupado diversos puestos e impartido cursos en la Universidad Iberoamericana. Fue coordinador honorario del Centro de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche, así como profesor en las universidades de los estados de México, San Luis Potosí, Yucatán, en la Southern Illinois University y en el Mexico City College. 58. Montaño Garfias, Erika, the 10th of February 2003, La cultura mexicana poblada de símbolos, recuperado el 20th of October 2012 de Link. Durante su brillante trayectoria académica ha recibido numerosos diplomas y distinciones, destacando el premio Joaquín Baranda, que le confirió su estado natal en 1963, y la medalla Justo Sierra Méndez, que el jurado respectivo le concedió por unanimidad de votos el 26 de enero de 1985. Aparte de sus variadas actividades docentes y académicas, el Dr. Piña Chan es uno de los antropólogos que más y mayores trabajos ha realizado en el campo, siguiendo las huellas de los grandes exploradores científicos del siglo XX. Realizó exploraciones arqueológicas y trabajos de restauración en Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y desde luego Campeche. Ha demostrado sus trascendentes trabajos sobre Jaina, Etzna, Expujil, Chicaná, Becán, Hormiguero y otros lugares, en un programa que pudo realizarse gracias al apoyo económico del gobierno del estado de Campeche. El 13 de septiembre de 1984 cayó de lo alto de un edificio en Becán, donde estaba dirigiendo los trabajos de exploración, por lo que quedó confinado a una silla de ruedas sin una de sus extremidades inferiores. The 30th of January 1990, the Instituto Nacional de Antropología e Historia, in a special ceremony, presente the book titled Homenaje a Román. Piña Chan 60. 59. Falleció el 10 de abril de 2001. 60. Porrúa, Manuel, 1915 to 1981. Ciudad de México. Por natural influencia de su padre, Indalecio Porrúa, su pasión por lo mexicano y su historia, monumentos, paisajes, hombres y mujeres que habitan esta tierra, se reflejaron notablemente en su selecta biblioteca. Dedicado con acuciosidad a rescatar documentos. 59. 60 Academia Mexicana de la Historia, SFP, recuperado el 20th of October. 2012 Link. 60. 61 Ciesas, Golfo SF, recuperado el 20th of October 2012, de Link, libros de alta bibliofilia y también raros y curiosos de interés para México y su zona de influencia. De no haber sido por sus extraordinarios oficios como coleccionista de libros, muchos volúmenes mexicanos de los siglos X y la primera mitad del XX estarían perdidos. Las vitrinas de su prestigiada librería, ubicada por más de 6 décadas en el número 49 de la avenida 5 de Mayo en el centro histórico de la Ciudad de México, siempre lucieron repletas de libros extraordinarios, ediciones raras, primeras tiradas y facsimilares que adornaban aquellas ventanas como fuentes de conocimiento. Por su cálido trato personal se le conocía como
el auténtico librero que orientaba al lector y se preocupa por satisfacer sus búsquedas. 62. 61. Como conocedor de la historia mexicana, fue voz autorizada y personaje respetado en su calidad de editor, librero bibliófilo y avezado lector, con autoridad suficiente para expresar opiniones diversas en asuntos relacionados con el patrimonio cultural, histórico y documental del país. A su muerte, Andrés Enestrosa dijo: «De todas suertes, la obra de una vida y todo el amor por los libros se han suspendido al irse Manuel». Porrúa, cuyo nombre siempre quedará relacionado con los libros, las prensas, el perfume del libro recién impreso. Descanse en paz quien solo en el trabajo hubo descanso. Ramírez Horta, Alonso 63. 62. Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Estado de Jalisco. Reyes Esparza, Diamantina. Nació el 9 de junio de 1941 en Villa Matamoros, Chihuahua, norte rural. Estudió primaria en Villa Matamoros, terminó la secundaria y obtuvo 61. Sánchez Luis Carlos, tras 60 años en el centro, Porrúa cierra sus puertas, en sección Expresiones de Excelsior PA. The 8th of April 2016. 62. Centro Daniel Rubin de la Borbolla, recuperado el 20 de octubre de 2012, de Lic., título de maestra normalista en la escuela nocturna, maestra de primaria, secretaria del Instituto Parralance. Diputada federal por el segundo distrito del estado de Chihuahua, 1970 a 1973. Miembro de las comisiones de Acción Social, de Inmigración y de la Pequeña Industria. Directora del sector juvenil del PRI en Chihuahua, directora del sector femenil del PRI en Chihuahua. Secretaria de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Maestros en Chihuahua, secretaria general del Sindicato de Maestros en Chihuahua. Reyes Garza, Juan Carlos 64. 63. El maestro Reyes Garza nació en Tapachula, Chiapas, en 1948. Realizó estudios de pintura en La Esmeralda y de posgrado en Historia Regional en la Universidad de Coima. Fue ante todo un artista, dibujante, escultor y fotógrafo, pero igual un gran historiador y un dedicado y exitoso promotor cultural. En el campo de la historia y la lengua pueden destacarse sus contribuciones al conocimiento de la historia de la sal en México, de los pueblos indígenas de Colima, del habla regional y de la documentación colonial y de imágenes particularmente fotográficas. Fungió como coordinador del proyecto Historia General de Colima, a la vez que autor del volumen correspondiente al virreinato. Coordinó el Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl de la Universidad de Colima, entre otras responsabilidades. Los resultados de sus investigaciones constan en libros y artículos publicados por la Universidad de Colima, la Secretaría de Cultura de Colima, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 63. Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, AC, tomado de Lic. Hidalgo 65. 64. UMSNH, la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de Jalisco, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Consejo Internacional para la Historia de la Sal. En los últimos tiempos trabajaba en una obra sobre la defensa que de sus salinas hicieron los pueblos de Ixtlahuacán, basada en documentos primarios de archivo. En 1997, el maestro Reyes Garza aceptó la invitación a nombre del Ciesas y del INI para escribir el libro sobre la historia de los indios de Colima durante el virreinato para sumarse a la colección Historia de los Pueblos Indígenas de México. Rubín de la Borbolla, Daniel. Nació en la ciudad de Puebla el 4 de junio de 1907 y falleció en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1990. 65. Originario de la ciudad de Puebla, fue uno de los antropólogos que durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas se ocupó de programas pioneros dedicados al apoyo a los pueblos indígenas.
Tal cercanía con esa realidad influyó en su posterior labor profesional, de modo que trabajó en nuevos proyectos y en la creación de importantes instituciones relacionadas con las raíces mexicanas en los campos de la antropología, la arqueología, el arte popular y la educación. Entre las instituciones en cuya fundación se desarrolló y participó están la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, el Museo Universitario de Ciencias y Arte MUCA de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y más de 20 museos dedicados a las artes populares en diversas partes de la nación. A él se debe la renovación del Museo Nacional de Antropología MNA en 1948, cuando era su director, y con ella la reconceptualización de la museografía. Su labor trascendió las fronteras del país al ser nombrado el primer director del Centro Interamericano de 65 Link, Artesanías y Artes Populares CIDAP de la Organización de Estados Americanos. Su actuación se caracterizó por una mística de amor al trabajo y de compromiso con la sociedad, condiciones que hicieron posibles sus múltiples logros en los diversos campos arriba mencionados, entre los que destaca su apoyo a programas relacionados con el indigenismo. 66. Además, formó parte del equipo pionero, junto con Alfonso Caso, en la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, participando en la comisión organizada por la Secretaría Particular del presidente Gustavo Díaz Ordaz para dictaminar la viabilidad o no de la Ley Federal del Patrimonio Cultural. Ruiz Vázquez Guillermo. Nació el 5 de noviembre de 1919 en La Barca, Jalisco. Cursó la primaria en el Colegio Salesiano de Guadalajara y estudió la secundaria y preparatoria en el Instituto de Ciencias de Guadalajara. En 1940 obtuvo el título de licenciado en Derecho en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la cual fue fundador. Al solicitar el registro de su título conforme a la Ley de Profesiones del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia se lo negó, argumentando que había sido expedido por una institución burguesa y cuyo plan de estudios no correspondía al de la Universidad de Guadalajara. Por tal motivo, solicitó el amparo de la justicia federal, señalando como autoridades responsables a todos y cada uno de los juzgados del Estado de Jalisco y a las salas del Supremo Tribunal de Justicia, amparo que le fue otorgado en última instancia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta resolución fue una de las 5 ejecutorias que formaron jurisprudencia, obligando al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco a registrar los títulos de licenciados en Derecho expedidos por la UNAM y respetar el ejercicio de la profesión de los abogados titulados en dicha institución en las diversas dependencias del Poder Judicial. En 1953 solicitó la designación de notario, integrando el expediente con todos los requisitos de ley y después de recurrir a la intervención de destacados amigos, funcionarios públicos muy importantes del gobierno del estado, el señor gobernador, licenciado Agustín Yáñez, le envió el siguiente mensaje: que no lo estuviera molestando en lo 66 Link de la notaría, que las notarías son para los amigos del gobierno y no para los de la oposición. Posteriormente, en 1965, con el contenido del expediente entonces integrado, fue designado notario suplente por el señor gobernador interino, licenciado Jesús Limón Muñoz. Nunca ejerció la notaría como suplente asociado a algún titular. En el ejercicio de la sindicatura de la quiebra de una empresa hotelera de Puerto Vallarta, la Hacienda del Lobo, que ejerció en 1971, conoció las posibilidades del ejercicio profesional en esta ciudad y en 1973 solicitó del señor gobernador, licenciado Alberto Orozco Romero, a quien conoció y trató durante el ejercicio profesional, siendo él destacado funcionario del Poder Judicial del Estado de Jalisco y posteriormente magistrado de la
Suprema Corte de Justicia que lo designará notario de número, a lo que accedió, pero advirtiéndolo de que en Guadalajara no era posible, sino fuera de esa ciudad en el municipio que él eligiera, si había notaría vacante de acuerdo con la ley. Entonces, recordando su experiencia de Vallarta en 1972, escogió este lugar y el señor gobernador Orozco Romero hizo la designación en su favor como notario público número 3, con fecha el 30 de octubre de 1973. Inició sus funciones el 2 de enero de 1974, aunque la ley del notario del Estado permite a los notarios el ejercicio como litigante. Él optó por dedicar sus actividades exclusivamente a la labor notarial. De 1984 a 1990 fue miembro de número en la Academia Mexicana de Derecho Notarial con su trabajo académico El Tiempo Compartido. Don Guillermo Ruiz Vázquez estableció su bufete asociado con don Alfonso Díaz Dueñas, Raúl Acosta Vallardo y Pascual Olivares Torres. Ejerció su profesión como litigante durante más de 30 años. Su actividad de abogado postulante la realizó especialmente en la atención de negocios de derecho civil, mercantil, penal y garantías de amparo. Fue maestro en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma en las asignaturas de Teoría General del Estado e Introducción al Estudio del Derecho en los años de 1948 a 1950. En el periodismo realizó actividades tanto en revistas literarias como en actividades radiofónicas. En estas últimas hizo un trabajo diario durante un año, presentando un noticiero que se llamó Signo en el Aire, que gratuitamente emitió la estación XEDK en Guadalajara. En 1950 fue editor y director del semanario católico La Época, en el que durante la celebración del Segundo Concilio Vaticano recibían noticias directas que enviaba Radio Vaticano. Durante los años de 1942 a 1944 trabajó en el diario El Occidental de Guadalajara, en el cual tuvo a su cargo la conformación de su página editorial. Escribía una columna diaria, en cada semana 3 artículos firmados y la conformación de 3 páginas especiales de diferentes contenidos. Posteriormente, y en diversas ocasiones, ha colaborado esporádicamente en algunos diarios de la capital de Jalisco y en la ciudad de Puerto Vallarta. Desde enero de 1974 a la fecha se desempeña como notario público titular en la Notaría Pública número 3 de Puerto Vallarta, Jalisco, y desde 1979 como notario del Patrimonio Inmueble Federal. Es miembro de Rotary Internacional desde 1976, siendo gobernador de distrito en 1981 y distinguido con el botón Paul Harris en diversas ocasiones. Forma parte del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco y de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Desde 1990 se inscribió como miembro de la Unión Internacional del Notariado Latino y ha asistido a congresos de esa institución celebrados en San Juan de Puerto Rico, Palma de Mallorca, Florencia, Montreal, Ámsterdam y Berlín. Es socio activo en la Academia Mexicana de Derecho Notarial y en la Academia del Notariado Jalisciense. Concurrió en la fundación del PAN en Guadalajara, promovida por don Efraín González Luna en 1938. Después de una breve separación, se reincorporó como miembro activo del PAN en 1948. Fue secretario general en 1958, consejero nacional en 1960 to 1974 y consejero honorario desde 2002, miembro del Comité Ejecutivo Nacional 1966 to 1968 and 1973 to 1975, presidente del Comité Directivo Regional de Jalisco 1960 to 1964, consejero regional en Jalisco 1949 to 1991, candidato a la presidencia nacional del PAN en 1972. Candidato a diputado federal en 4 ocasiones, 1952, 1958,
1964 y 1970. Diputado federal en 2 ocasiones, 1964 a 1967 y 1970 a 1973. Fundador del PAN en Puerto Vallarta, Jalisco, candidato a la presidencia municipal en 1992 y regidor del mismo municipio en 1992 a 1994. Fue miembro del Comité Directivo Municipal en 1998 a 2000. Partido Fuerza Popular 1943 to 1946 and candidate for Federal Deputy for said party. Murió el 20 de mayo de 2006. 67. Tamayo Rufino. De procedencia indígena, Rufino Tamayo se trasladó a la Ciudad de México desde provincia, formándose en la Academia de San Carlos. Comenzó su carrera pictórica hacia 1921, actividad que compatibilizó con la pedagogía, enseñando en el Departamento de Dibujo del Museo de Arqueología de México y en escuelas rurales. En 1936 se trasladó a vivir a Nueva York, permaneciendo en la ciudad norteamericana dedicado a la enseñanza hasta la década de los 50. En ese periodo viajó a Europa a finales de la década de los 40. Su importancia como pintor se reparte por igual entre murales y lienzos de caballete. Su estilo se caracteriza por cierta estructuración geométrica y por poseer una materia grumosa, densa. Entre sus murales destacan los del Museo de Antropología y el mural El Nacimiento de la Nacionalidad en el Palacio de Bellas Artes, ambos en la Ciudad de México, el mural de la Hillier. Art Library en el Smith College, Northampton, Massachusetts, el del Bank of the Southwest, Houston, Texas, los dos en Estados Unidos, 69. 68. Tibol, Raquel. Nació en Argentina el 14 de diciembre de 1923, pero se naturalizó mexicana en 1961. A los 29 años se fue a vivir a Chile, donde conoció a Diego Rivera durante un congreso de cultura organizado por Pablo Neruda en 1953. Fue la cercanía a Neruda lo que la ayudó para que en mayo del mismo año llegara a México. Desde ese año ha colaborado en periódicos y revistas como Excelsior, La Jornada, Proceso, Hoy, Sucesos, Mañana. 67. Vega Mateos, Mónica, the 16th of April 2010, muere Enrique Nalda, eminent specialist in Maya culture, recovered the 20th of October 2012 from Link. 68. El nombre de pila de aquel célebre escritor colombiano fue Miguel Osorio Benítez, mismo que tuvo una vida prolija y turbulenta. Su vida prácticamente se desarrolló entre México, Estados Unidos, Guatemala y Cuba. Política siempre, historia y sociedad, revista Bellas Artes, México en el Arte y Artes de México, entre otras. De igual manera, participó durante muchos años en programas de artes plásticas, en canales culturales de televisión y en diversas estaciones de radio como Radio Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tibol ha curado exposiciones y preparado catálogos en México y otros países. En esta tarea, la periodista ha conceptualizado, dirigido y montado diversas exposiciones como la muestra itinerante de pintura y gráfica de Rufino Tamayo por Moscú, Oslo, Leningrado y Berlín, así como el homenaje a Emiliano Zapata y el dedicado a Leopoldo Méndez, entre otras. Además cuenta con más de 40 libros publicados, todos sobre la historia del arte moderno, entre los que se encuentran Frida Kahlo, Crónica, Testimonios y Aproximaciones, Diego Rivera, Arte y Política. 20 años del taller de gráfica popular. Siqueiros, introductor de realidades. Arturo Estrada y sus caminos en el arte mexicano. Fernando. González Gortázar. Arte, espacio, urbe, comunidad. Frida Kahlo, Una vida para el arte. Luis Nishizawa. Realismo, expresionismo, abstracción y gráficas y neográficas en México, y José Chávez Morado, Imágenes de identidad mexicana, por mencionar algunos. 70.
69. Williams García, Jorge 71. 70. Originario de Veracruz, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. 69. Diccionario de Escritores Mexicanos, 1988 UNAM, de 14th of March 2014, disponible en link. Link. 70.